El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.442, 3.450 y 3.455, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las partes que se indican de los artículos 195, 196 bis y 196 ter de la Ley 18.290, Ley de Tránsito. Tiene la palabra la relatora, doña Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Precisando la identificación de las causas, cabe señalar que en autos rol 3442, don Esteban Urriaga pide la declaración de inaplicabilidad del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte de la Ley 18.290. Ello se solicita para que surta efectos en el proceso penal sustanciado por el Juzgado de Garantía de Chillán, en el que fue formalizado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves. Actualmente se encuentra pendiente audiencia de reformalización por el delito de manejo en estado de ebriedad causando la muerte. En auto rol 3450, don Jorge Pacheco pide la declaración de inaplicabilidad de los artículos 195, 196 bis, regla segunda primera parte, y regla número 5, y el artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte. El pronunciamiento se requiere para que surta efectos en el proceso sustanciado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro, mismo en el que fue acusado por los delitos de 1. Conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte de una persona, lesiones graves respecto de 2 personas, lesiones menos graves de una persona, lesiones leves de una persona y daños, del artículo 196, inciso primero y segundo y tercero, en relación con el artículo 110 de la Ley de Tránsito. En el caso presente, la pena solicitada por el Ministerio Público es de 10 años de presidio. Segundo, delito de denegación de auxilio en accidente de tránsito del artículo 195 de la Ley de Tránsito en relación con el artículo 176 del mismo cuerpo legal. Para este delito se solicitó la pena de 5 años de presidio. Finalmente, en auto rol 3455, doña Bárbara Ledesma pide la declaración de inaplicabilidad de los artículos 196 bis, regla segunda, y 196 ter, inciso primero, segunda parte. El pronunciamiento se requiere para que surta efectos en el proceso sustanciado por el Juzgado de Garantía de Chillán. En el mismo fue acusada por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves, gravísimas, graves y leves, previsto y sancionado en los artículos 110 y 196 de la Ley de Tránsito. Se solicitó a su respecto la pena de 10 años de presidio. En síntesis, como marco del debate, las disposiciones reprochadas se impugnan en base a las siguientes argumentaciones. En cuanto al artículo 196 ter, primero, se reprocha en tanto suspende la ejecución de la pena sustitutiva por el plazo de 1 año, lo que se estima vulneraría el artículo primero de la Constitución, pues la privación de libertad sería contraria a la reinserción social. 2. También se vulneraría el artículo 19 en su numeral segundo, pues respecto a delitos de mayor gravedad se permite cumplir la pena sustitutiva sin un periodo de pena efectiva, y a su vez se vulnera el numeral tercero, ya que se torna irracional el mantener a una persona privada de libertad, teniendo en consideración que la determinación e imposición de la pena forma parte del procedimiento. Se cita en abono del reproche la sentencia 2983 de esta magistratura. En cuanto a la impugnación del artículo 195, específicamente conforme a la argumentación en sus incisos segundo y tercero, artículo que crea el delito de no detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de accidente, se estima que es contrario a los principios de no autoincriminación y dignidad. A su vez, sería una figura calificada por el resultado del accidente, lo que es criticable desde la perspectiva del principio de culpabilidad, dado que el acaecimiento del resultado no depende del dolo culpa del autor necesariamente. Segundo, en que otros delitos referidos a bienes objeto de protección semejantes solo son sancionados con pena de falta. Finalmente, se critica también la remisión que hace el artículo 195 al artículo 196 ter, bajo los mismos argumentos de inconstitucionalidad que se predican respecto de este último. En lo referido al artículo 196 bis, si bien en autos 3455 se impugna la regla segunda y en autos 3450 esta misma y además la regla quinta, pueden sintetizarse los reproches de la manera que sigue. Se indica que en el caso de este artículo se vulnerarían los numerales 2 y 3 del artículo 19 constitucional, pues admite una situación absolutamente desigual con otros justiciables en similares condiciones procesales,
y pidiendo al juez aplicar atenuantes e imponiéndose así una pena predeterminada por el legislativo, en abierta intervención de la actividad jurisdiccional y justicia imparcial. No habría justificación para el establecimiento de este sistema diferido para arribar a la pena concreta. Observaciones a los requerimientos. Evocando los traslados conferidos, el Ministerio Público solicita su rechazo por los razonamientos que se mencionan. En lo referido al artículo 196 ter, en autos 3.442, requerente Esteban Urriaga, y 3.450, requerente Jorge Pacheco, solicita al ente persecutor que se resuelva conforme a derecho. En autos rol 3.455, requerente Bárbara Ledesma, explica el Ministerio Público que, atendido al delito perseguido, si la determinación de la sanción se zanjara como concurso material del artículo 74 del Código Penal, no sería procedente la sustitución de la pena, a la vez que si se aplica el artículo 75 de ese código, considerando la muerte y las lesiones gravísimas, por la entidad de la pena no aparece el supuesto que hace operar la no objetada. En cuanto al artículo 195, en autos rol 3450, requerente Jorge Pacheco, argumenta el Ministerio Público que el actor no explica de qué manera las conductas que el mismo exige, esto es detener la mancha, prestar auxilio y dar cuenta del accidente, suponen la infracción del principio de no autoincriminación. Ello sería esencial porque la conducta exigida no está asociada a responsabilidad, incluso se es exigible a quien no ha sido responsable del hecho. A su vez, expone que la obligación emana del artículo 176 de la Ley de Tránsito y del artículo 66 de la Ley de los Juzgados de Policía Local, que no fueron reprochados. Agrega que, por lo demás, la participación en un accidente no significaría en ninguna de las normas tratadas una participación culpable. Y al mismo tiempo, explica que la obligación de dar cuenta a la autoridad no infringe la Constitución, pues quien cumple con ello mantiene intacto su derecho a guardar silencio. Cita en la materia la sentencia rol 2983 de este sentenciador. Indica también que el ilícito en cuestión no podría ser calificado por el resultado, pues según la acusación lo que se reprocha es la fuga posterior. Finalmente, en lo referido a la infracción de la prohibición de persecución múltiple, indica el ente persecutor que no se explica cómo ello tendría lugar. Y en cuanto a la vulneración de la igualdad, señala que se ignoran las razones que permitan hacer lugar al cuestionamiento esbozado. Finalmente, respecto del artículo 196 bis, tanto en autos 3450 como 3455, argumenta que este artículo buscó acercar la determinación de la pena concreta a la pena establecida por el legislador, para ser más riguroso el régimen punitivo de algunos ilícitos de la Ley de Tránsito asociados a muerte o lesiones gravísimas. No se habría impugnado el artículo 196, por cierto, que es el que establece la conducta y la pena en circunstancias que el artículo 196 bis tan solo se refiere a su determinación. Y por cierto, señala, similar espíritu se encuentra en otras disposiciones similares, como el artículo 17b de la Ley de Armas, cuya inconstitucionalidad sostenidamente ha sido rechazada, y también el artículo 449 del Código Penal. Ello excluiría la presencia de fines o medios constitucionalmente relevantes. Finalmente, en autos rol 3455 adiciona otras observaciones. Sostiene que debe rechazarse, en este caso, el requerimiento, en tanto no se impugnó la regla quinta del artículo 196 bis, cuya sola aplicación produce las mismas consecuencias que la norma impugnada. Y agrega que aun cuando se estime que concurre el atenuante de irreprochable conducta anterior, no se vislumbra condición que provoque una rebaja de la pena. Por lo demás, bastaría para rechazar el requerimiento el que no se impugnó el artículo 196 que establece el delito perseguido ni la pena en abstracto fijada por la ley. Y en último lugar, cabe relatar que en autos rol 3455, la querellante Victoria de las Mercedes Alvarado solicita el rechazo del requerimiento. En lo medular, agrega que las normas reprochadas tienen plena justificación, en tanto las manifestaciones de embriaguez transforman a un conductor en un potencial agente de daños materiales, cuestión que corroboran las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito. Y el Estado reacciona frente a ello para proteger a los ciudadanos ante la afectación de su salud, integración física y psíquica, lo que justifica una diferencia de trato. Estima, por otra parte, que la suspensión de la pena sustitutiva no transgrede la libertad personal, pues el Estado puede y debe imponer una sanción penal ejemplificadora, priorizando el efecto retributivo de la pena. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. En los autos rol 3455 alega por la requirente doña Bárbara Ledesma, el abogado don Bernardo de Peu, por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente.
básicamente el tema de la inconstitucionalidad de estas dos normas legales que están reprochadas a través del recurso se pueden vislumbrar de manera muy cierta a través del bloque constitucional de derecho y precisamente de los tratados internacionales que integran los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Carta Fundamental. Traigo a colación precisamente lo que ha dicho alguna vez Daniel O'Donnell en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un libro que está publicado en Bogotá el año 2003 o 2004 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que precisamente refiere respecto de este tema que cuando existe una intromisión de otro poder del Estado en relación a la independencia que debe tener el Poder Judicial y obviamente en esa independencia, esa facultad omnímoda de poder juzgar de manera imparcial, estaríamos atentando precisamente contra el numeral 14.1 del Pacto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que precisamente esto había sido tratado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas precisamente a propósito del caso Bahamonde. Esto también guarda relación con el artículo 8.1 del Pacto San José de Costa Rica, por cuanto en estas dos normas que integran el bloque constitucional se establece que el juzgamiento solamente puede proceder respecto de un justiciable, de un tribunal que sea imparcial y que sea independiente. Y esa imparcialidad o independencia nosotros vemos que está absolutamente conculcada con las dos normas legales que precisamente se denuncian como inconstitucionales. Por un lado, el artículo 196 bis establece una fórmula con la cual elimina la aplicación del juego que se hace en el Código Penal respecto de las circunstancias atenuantes y agravantes a las cuales todo justiciable tiene derecho al momento de ser juzgado o de ser condenado por un hecho ilícito al cual se le imputa. Establece derechamente en el numeral 2 esa norma, establece una pena absoluta y diciendo claramente en el texto legal que no importando el número de circunstancias atenuantes y si no existen agravantes, se impone esta pena. Vale decir, en esta norma legal, Vuestra Excelencia, se está induciendo la pena que precisamente para un tribunal independiente e imparcial forma parte de del natural juzgamiento que debe hacer, sobre todo si entendemos cómo es la definición que se da respecto a las atribuciones del Poder Judicial en el artículo 76 de nuestra Carta Fundamental. Y esto también se ve, Vuestra Excelencia, en el 196 ter, justamente cuando establece, precisamente a propósito de un beneficio que se le otorga a cualquier justiciable en nuestro país, que ese beneficio se suspende durante un año. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta facultad de hacer ejecutar los juzgados, que también tienen los tribunales nacionales, conforme al artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, también resulta absolutamente conculcado. En base a este tema, precisamente se produce y deviene la inconstitucionalidad de estas dos normas legales que indudablemente afectan derechos fundamentales de los justiciables, en este caso concreto de Bárbara Ledesma, y respecto a cuyo proceso se pide, se declare la inaplicabilidad de los dos preceptos, por cuanto a priori no va a tener que cumplir un año establecido, no obstante que se le aplique la suspensión de la pena conforme a los beneficios que establece la ley 18.260 y, por otro lado, también, ¿no es cierto?, se sabe que por muchas atenuantes que pueda tener, va a tener una pena que va a estar predeterminada y que ni siquiera va a emanar del juzgamiento que debe hacer libre e imparcialmente el tribunal que la condene, en el caso concreto. He dicho. Muchas gracias. A continuación, en los autos rol 3.450, 3.455 por el Ministerio Público, alega don Hernán Ferrara por 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público, efectivamente, las dos causas mencionadas, roles 3.450 y 3.455, en las secciones que se indicarán en el transcurso del alegato.
La causa rol 3450 es una causa penal en la que se ha formulado una acusación por hechos que consisten en el manejo en estado de ebriedad, en los que se han provocado las siguientes consecuencias. Primero, una persona fallecida. Hay 2 personas que están lesionadas gravemente. Hay una persona con lesiones menos graves y otra con lesiones leves. Esta persona fue sorprendida, ¿no es cierto?, provocando el accidente. Las víctimas son todas personas que iban en otro vehículo que fue alcanzado por el que conducía el acusado, era un taxi colectivo. Esta persona se detiene unos metros más allá y huye. Esto ocurrió a las 9 de la noche, fue finalmente detenido a las 1:30 de la madrugada del día siguiente. En este requerimiento están cuestionadas las reglas contenidas en el artículo 195, 196 bis y 196 ter. Nosotros, respecto del 196 ter, hemos pedido que este tribunal que resuelva conforme a derecho, por lo tanto hemos hecho oposición en este requerimiento respecto a las 2 primeras. En relación con el delito del artículo 195, que sanciona, ¿no es cierto?, un delito omisivo, donde se sanciona incumplir ciertas obligaciones que se imponen a las personas que participan en accidentes de tránsito, donde se han provocado determinadas consecuencias. Este es un tipo que evidentemente ya ha sido examinado por este excelentísimo tribunal. Sabemos que recientemente, en el mes de julio, se dictó la sentencia que corresponde al rol 2897, donde se examina con bastante detalle este precepto legal, este tipo penal. Por nuestra parte, hemos ido haciendo oposición principalmente a lo que se refiere a una pretendida infracción de la garantía establecida en el artículo 19, número 3, letra F, es decir, la prohibición de que una persona sea obligada a declarar bajo juramento por hecho propio, ¿no es cierto?, en causa penal. Y lo hemos sustentado fundamentalmente haciendo ver que en nuestro concepto se trata de un tipo que es autónomo de la responsabilidad por el eventual accidente de tránsito. Y que por lo tanto, en cuanto a las conductas allí desplegadas, esto es el delito de omisión propia, es decir, dejar de detenerse, prestar la ayuda que sea posible y comunicar del accidente a la autoridad, no surge ninguna cuestión que pudiera estimarse incriminatoria respecto de la responsabilidad eventualmente penal en el accidente que ha tenido lugar previamente. Por esta razón, evidentemente nos parece se encuentran lo suficientemente separadas las conductas que están aquí incriminadas de aquellas que eventualmente pudieran superponerse a la garantía constitucional antes aludida. Un refuerzo a esta postura ha tenido en un reciente fallo de la Corte Suprema de 20 de septiembre de 2017, en el que justamente se cuestionaba la posibilidad de imponer esta sanción penal por este delito, del artículo 195, a una persona que no fuera responsable del accidente. La Corte Suprema, del rol 35.175 del presente año, desestima dicha cuestión y sostiene puntualmente que se trata efectivamente de una figura que es autónoma de las responsabilidades que las personas pueden eventualmente tener en el accidente de tránsito, que hasta allí, de acuerdo a las disposiciones legales aludidas, sigue siendo un simple accidente de tránsito, luego las responsabilidades se determinan ulteriormente. Por lo tanto, y bajo ese criterio, nos parece que, siendo así, digamos, estimándose que el delito es efectivamente una figura autónoma de la responsabilidad por el accidente, estas conductas, cuya omisión es castigada en la forma establecida en el precepto, no suponen, ni se superponen, ni entran en conflicto con el precepto constitucional mencionado. Tampoco nos parece que se pueda considerar que sea un delito calificado por el resultado. Este tribunal también ha tenido oportunidad de revisar tipos que han sido criticados desde esa perspectiva. 315, 317 del Código Penal, ¿no es cierto?, una causa revisada hace algunos años en el rol 1584 de este excelentísimo tribunal, y donde básicamente se señala que los delitos calificados por el resultado, donde lo que hay es una atribución respecto de consecuencias que no han sido previsibles ni se requiere que hayan sido previstas por la persona del autor. En este caso, la actividad, ¿no es cierto?, que se omite en este caso es posterior a los hechos en cuestión, es decir, corresponde a las consecuencias de un hecho que ya ha acontecido y no a la previsibilidad de un hecho que va a ocurrir en el futuro.
Y además, en el caso particularmente analizado, esta persona se detiene su auto a unos metros de donde este ha ocurrido y luego huye. De suerte que también subjetivamente, en el caso en términos concretos, pareciera también que conoce evidentemente las consecuencias del hecho que ha tenido lugar momentos antes. Por lo tanto, tampoco nos parece que en este plano exista algún fundamento para sostener que el precepto legal criticado infringe principalmente el principio de culpabilidad, siendo, como lo dice el requirente, un delito calificado por el resultado, por la misma forma en que está estructurada la conducta que se incrimina. Por estas razones, y teniendo en consideración que se ha revisado, como digo, este ilícito ya en la sentencia antes aludidas de manera bastante extensa, es que solicitamos, por las razones expuestas y las que están señaladas en nuestra contestación, que se desestime el requerimiento respecto al artículo 195. Respecto al artículo 196 bis, naturalmente es una regla también que ha sido revisada. Yo acudo aquí a las sentencias 2987 y 3270 de julio del presente año, que han desestimado los cuestionamientos a esta regla que persigue, en definitiva, que la pena que finalmente se imponga esté dentro del marco legal previsto precisamente por la norma en cuestión. Ese objetivo no nos parece que sea un objetivo contrario a la Constitución, nos parece un objetivo constitucionalmente lícito que busca evidentemente fortalecer o hacer o dar una respuesta más rigurosa respecto a este tipo de delitos. Todo ello, de acuerdo a los criterios plasmados en las sentencias aludidas, nos parece que conduce necesariamente, y así lo pedimos, que sea desestimado también el requerimiento a este respecto. No podemos dejar de hacer referencia, naturalmente, a que en uno de los requerimientos, 3.455, no se critica la regla quinta del artículo 196 bis, que precisamente establece que la pena no se puede establecer ni más abajo ni más arriba de aquella señalada por la ley y que produce, en definitiva, el mismo efecto que aquí se critica. Naturalmente, contestando lo que hemos escuchado previamente, una regla de estas características no se ve cómo infringe la imparcialidad del tribunal. El tribunal, evidentemente, aquí se acota, digamos, el marco para determinar la pena, pero en el caso concreto, por lo demás, se trata de un delito que, entre otras cosas, hay un manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, cuya pena va de 3 años y un día a 10 años. De suerte que el campo bajo el cual el tribunal puede determinar las sanciones, según el caso, es bastante y lo suficientemente amplio como para que no aparezca ninguna infracción constitucional como las que se aluden en este precepto. En fin, por el artículo 196 ter, solamente hemos hecho oposición en el caso correspondiente al rol 3455, por una razón sencilla. El año 2006, con la ley 20.931, se modificó el inciso último de la ley, del artículo primero de la ley 18.216, y esta regla nueva establece que la suma de las sanciones que eventualmente se impongan a una persona, si supera la exigencia legal o la entidad de la pena que permite la sustitución, impide en definitiva que ésta opere. Por lo tanto, si tengo un caso donde tengo diversos hechos o penas y estas superan, ¿no es cierto?, los 5 años y un día, para ser bastante concreto, no proceden sencillamente la sustitución de las penas. El presupuesto del artículo 196 ter es naturalmente la procedencia de la sustitución, de suerte que, si en un caso concretamente esta no es posible, sencillamente no puede operar en ningún rango el artículo 196 ter. Antes de eso, antes de la reforma de la ley 20.931, en los tribunales efectivamente se discutía si en un caso donde se imponían múltiples condenas por múltiples delitos, si podían estas, si se encontraban todas ellas bajo el rango, por ejemplo, de 5 años, podía asignarse a cada uno una pena sustitutiva. Había una discusión que nos parece a nosotros a esta altura se encuentra zanjada por la reforma legal antes aludida, motivo por el cual en este caso particular, cuyo hecho corresponde a una fecha posterior a la entrada en vigencia de la reforma mencionada, se encuentra precisamente ante el obstáculo de poder imponer una pena sustitutiva. Es una persona fallecida, son 2 personas, entiendo, con lesiones graves, gravísimas, una persona que quedó inválida, sin movilidad en su tronco inferior, hay una persona con lesiones graves y otra con lesiones leves. Todas estas, y cualquiera sea la fórmula que se utilice para castigar estos hechos, artículos 74 y 75, nos dejan fuera del tramo respectivo para la sustitución de las penas. Nada de esto está analizado en el presente requerimiento, lo que a nosotros nos conduce a objetar el reclamo que allí se plantea, señalando que este se desprende evidentemente de las
circunstancias concretas del caso y más bien lo que persigue es un examen en abstracto que evidentemente no corresponde llevar a cabo en esta sede, motivo por el cual solicitamos que respecto de ese artículo y en ese preciso requerimiento se rechace también lo que concierne al artículo 196 ter. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Por último, en los autos rol 3455, alega por la parte querellante la abogada doña Alejandra Lagos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venida de este excelentísimo tribunal, comparece la abogada Alejandra Lagos, abogada querellante y en representación de la señora Victorina Alvarado, en causa de manejo de estado de ebriedad, con resultado de muerte RIT 1202 del año 2016 del Juzgado de Garantía de la Ligua, solicitando se rechaza el requerimiento de autos. En atención a la siguiente antecedente. Ilustrísimo, vuestra Excelencia, me quiero referir específicamente a dos artículos de nuestra Constitución Política de la República, atendido a que ya el señor fiscal, que representa el Ministerio Público, ha señalado, de sobremanera la postura también que mantiene esta parte, pero quiero señalar que el artículo primero de nuestra Constitución Política de la República señala que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Se parte de la base que las personas son diferentes y que las personas son iguales solo en dignidad y derecho. Aquí se incorpora el principio de isonomía. El principio de isonomía señala que hay que darle un trato igualitario a las personas que son iguales y un trato diverso a las personas o grupos que son distintos. Dicho esto, me quiero referir al artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, específicamente el inciso final que dice relación a la diferencia arbitraria o a la desigualdad que podría haber en la aplicación de las normas establecidas en la Ley 18.290, específicamente el artículo 196 ter y el 166 bis, que dice que si ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Hay que entender que la diferencia arbitraria significa que no hay fundamento ni razón respecto de una norma especial o distinta de otras. En este caso, tenemos que entender que arbitrario es que carece de fundamento y carece de razón. Nosotros tenemos, a contar de la ley Emilia, que se promulgó en el año 2014, ante esto había una estadística que entregó el CONACET en el año 2014, que se produjeron más de 4.576 accidentes automovilísticos por manejo en estado de ebriedad con resultado de muertes. Es deber del Estado proteger a los miembros que forman parte de la sociedad, entendiendo también que el conducir un vehículo es una actividad que, si bien es legítima y es necesaria para la vida moderna, también entendemos que es una actividad riesgosa, permitida por la ley. Por lo tanto, es muy difícil poder restringir, ¿cierto?, este tipo de actividad, pero sí es muy importante que el Estado, ¿cierto?, y el ordenamiento jurídico también así lo entienda, que también se puede regular. En este caso, de acuerdo a todos los antecedentes previos a la ley Emilia, habían accidentes que finalmente terminaban en la injusticia. Terminaban en la injusticia porque las personas manejando en estado de ebriedad con resultado de muerte terminaban cumpliendo una condena, ¿cierto?, en sus casas. En razón de ello, y atendido a que se promulgó esta nueva ley que bajó el porcentaje de accidentes automovilísticos en estado de ebriedad, como así también los fallecimientos de la población y también disminuyó la cantidad de personas mutiladas respecto de estos accidentes, podemos entender así que esta nueva ley sí tiene fundamento y sí tiene razón, por lo tanto no serviría arbitraria y en ese entendimiento podríamos señalar que no hay una desigualdad en aplicar estas dos normas. Por último, me quiero referir respecto a los criterios que ha señalado este Tribunal Constitucional respecto de otras causas, señalando que estas normas atentarían contra la igualdad ante la ley, que ya, de acuerdo a lo que yo he señalado, esta parte entiende que no habría una desigualdad ante la ley,
Y respecto de la desproporción, que esta norma sería desproporcionada e inequitativa, es importante señalar que respecto de la muerte de una persona, el fallecimiento de una persona o la mutilación de una persona, ninguna condena, en este caso, podríamos pensar que pueda tener una proporcionalidad, va a ser proporcional al fallecimiento de una persona o a la mutilación de una persona. Por lo tanto, quedamos cortos en el sentido de pensar que esta norma sería desproporcionada o inequitativa. Respecto de las penas privativas de libertad, que se utiliza como último recurso, en este caso, de acuerdo a los fundamentos señalados, esta parte puede entender que este último recurso es plenamente justificado. Por lo tanto, esta parte solicita que, que se rechace el requerimiento de auto y que sean aplicables las normas de la ley de 18.290, específicamente el artículo 196 ter, inciso primero y segunda parte, y el artículo 166 bis de la misma norma. Muy bien, muchas gracias, señora ministra. Señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Si no es así, terminada la audiencia.